Buenas noches y bienvenidos a nuestro día número 5 del curso de Java Essentials 1. Este es el grupo 1, G1, y mi nombre es el ingeniero Juan Pablo Ruiz, instructor conocido como Juan Pajic, y esto es Juan Pajic Bootcamp, el cual les lleva estas becas completamente gratuitas a ustedes para que puedan aprender y puedan ir creciendo en el desarrollo de sus personas como programadores. Bueno, las clases han estado muy interesantes. Si no has visto las anteriores, te invito a que puedas verlas en el canal de YouTube o en nuestra fanpage de Facebook. Encuentras los links en los grupos que estamos, y si no estás todavía en ninguno de los grupos, te invito a que puedas ingresar a uno de ellos, ya sea en el Discord, ya sea en el Telegram o en el WhatsApp. Puedes darle suscribirte a nuestro canal de YouTube para que el canal te pueda estar avisando cada vez que subimos un video de educación para formar tu persona. Así es que en esta noche vamos a dar inicio con nuestro día número 5 y vamos a ir a ver qué tenemos en nuestra agenda para trabajar en este día. Bueno, ahí está Duque, listo para enseñarnos más el día de hoy también. ¿Sí? Bueno, vamos a estar trabajando en este día un proyecto que se llama clase día número 5, el nombre file clase día 5 Java, y con ese vamos a estar iniciando. Vamos a empezar con el método equals y platiquemos un poco de este método en el que nosotros podemos estar trabajando. Vamos a crear una pizarra para el día de hoy y que podamos seguir viendo un poco más a detalle lo que vamos a ir trabajando. Entonces tenemos día número 5, Java Essentials 1, el grupo 1. Ok, estábamos hablando sobre el método equals, y el método equals, así se escribe, es un método en el que nosotros podemos realizar directamente comparaciones, ¿sí? Cuando hablamos de comparaciones de cadenas, nosotros podemos verificar si dos cadenas completamente son iguales. Hay algo bien importante, que el método equals nos devuelve siempre un valor booleano. ¿Sí? Nos devuelve un valor booleano, y esto quiere decir boolean, que nos devuelve o true o false, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos comparar la equivalencia de dos cadenas de caracteres y poder llegar a determinar si estos están coincidiendo. Al llamar al método equals, este realmente hace el trabajo de ir comparando una cadena. Digamos que nosotros tenemos la palabra cadena asignada en una variable X, digámoslo así, y tenemos una variable Y, la cual también tiene la palabra cadena como string dentro de ella. Y lo que hace realmente el método equals es ir agarrando carácter por carácter y comparándolos si son iguales. Y así sucesivamente va avanzando en cada uno de ellos, hasta en el punto de llegar a terminar y devolvernos un valor booleano. Si en este caso nosotros podríamos decir que X es igual a Y, lo cual por ende nos devuelve un true, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que es en un aspecto booleano en el que nosotros vamos a ver cómo funciona este método equals. Muy interesante, porque ustedes podrán decir, bueno, ¿y cómo me va a servir a mí este método equals? Este método equals nos va a servir cuando nosotros
Estamos comparando, digamos, un password, ¿sí? Cuando creamos una sección de passwords, cuando creamos una sección de users y necesitamos validarlos, y estos deben de ser idénticos al ingresado originalmente. Entonces, vayámonos a nuestro código o editor de código, más bien dicho. Tenemos acá nuestro IntelliJ IDEA. Vamos a crear un nuevo proyecto como lo hemos venido haciendo siempre. Vamos a irle a seleccionar estudiante. Vamos a crear nuestro día de hoy, 05 día. Vemos que ya se ha creado y le vamos a poner como habíamos indicado de clase, no, si es como dijimos que le íbamos a poner, revisemos nuestra diapositiva, decía clase día 5. Clase día 5. Entonces, clase día 5. Ok, ya para 20. Y creamos el proyecto. Esperamos un momento. El proyecto se crea. Le decimos automático para que el Defender funcione con cualquier código anómalo que estemos colocando. Y ahí estamos. Bueno. Vamos a nuestra carpeta src y crearemos nuestro primer día de hoy. Entonces le vamos a poner clase día 5, que correspondería a nuestra primera clase a crear, ¿verdad? Entonces miren, agrandamos aquí nuestra letra. Ya creamos nuestra clase, ahora creamos el método main, ¿verdad? Creamos el método main, ya todos recordarán cómo es el método main, psbm. Nos crea nuestro método main y entonces le vamos a decir lección 5.1, el método equals. ¿Ok? Vamos a crear dos cadenas de texto para que podamos trabajar con ellas. String, cadena 1, le vamos a decir que tiene la palabra hola. String, cadena 2, le vamos a decir que tiene la palabra hola nuevamente. Entonces miren ahora cómo hacemos la comparación de las cadenas. Pues la comparación de las cadenas, vamos a declarar una variable booleana, boolean, son iguales, y le vamos a decir que haga lo siguiente. Miren pues, cadena 1 punto equals, el argumento sería la cadena a la que queremos corroborar. Miren, entonces ahora vemos nosotros que hace la comparación. Ahora, dense en cuenta ustedes que el valor booleano se está guardando en son iguales. Entonces ahora queremos desplegarle al usuario para que podamos indicarle si realmente son iguales las cadenas. Entonces le vamos a decir if son iguales, ya sabemos que si dio un valor verdadero, va a entrar al primer if y le vamos a decir las cadenas son iguales. Miren. Y si no, le vamos a decir, ¿sí? Aquí tenemos este de acá. Else, llaves, y le vamos a decir south, las cadenas son diferentes. Miren. Ok. Y aquí vamos a poner un south para ir viendo las divisiones de lo que vamos trabajando. Lo vamos a hacer un poco más pequeño para poder cubrir todo el programita. Entonces miren, hemos hecho las comparaciones con el método equals. Entonces es bien práctico porque entonces no tenemos que ir recorriendo cada una de las cadenas para ir tratando de preguntarle
sí podemos verificar que sean iguales. Entonces vamos a ir a nuestro sender. Vamos a agrandar aquí la letra. Vamos a regresar porque yo estaba trabajando en el de maestro. CD estudiante. Clear ls. CD 05 día. ls. CD clase 5 día. ls. CD src. ls. Y aquí tenemos clase de día 5 Java. Java C. Clase día 5 Java. No hay errores. Bueno. Java. Clase 5 día. Las cadenas son iguales. Miren ustedes. Entonces nos está diciendo las cadenas son iguales. Si nosotros cambiáramos aquí a un hola con símbolo de admiración y lo grabamos y regresamos acá, recuérdense que tenemos que volverlo a compilar y volverlo a ejecutar. Las cadenas son diferentes. ¿Por qué? Porque una ya tiene un símbolo adicional, el cual ya no permite que éstas sean iguales. Y se cumple entonces el else. Se dan cuenta cómo podemos irlos implementando y cómo nos pueden ir sirviendo el método equals, que tan importante es también. ¿Sí? Entonces nosotros podemos observar que esta es una buena forma en la que podemos ir trabajando estos tipos de métodos. ¿Ok? Bueno. No son tan complicados. Veamos en nuestra lección 5.2 el método equals ignore case. Bueno, ¿y qué estamos hablando con este método nuevo que estamos viendo en este momento? Bueno, este método que nosotros lo vamos a conocer como el método equals ignore case. Miren, este método es muy interesante y es muy importante en su forma de trabajo. ¿Por qué? Porque este método en lo que se está basando es en que si nosotros tenemos una cadena de esta forma, digamos que X es igual a cadena, y tenemos Y igual a cadena. Miren, todos observamos en este momento que hay una diferencia aquí, lo cual, si nosotros visitamos la tabla ASCII, vamos a poder ver que para un computador en la tabla ASCII el valor de la letra D minúscula y el valor de la letra D mayúsculas no son el mismo. Entonces esto haría que un equals nos diera un valor falso porque no son iguales. Pero nosotros podríamos decir que no vamos a ser tan rigurosos en la verificación. Y nosotros quisiéramos que el método equals no fuera tan riguroso con esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Que esta parte él pudiera decir, bueno, no importa, ¿sí? Al final no importa si está en mayúsculas o está en minúsculas. O sea que no nos importaría si es mayúsculas o minúsculas. Entonces, el método equals ignore case nos ayuda a eso. ¿Sí? Nos ayuda a que nosotros no tengamos problema si las cadenas tienen mayúsculas o minúsculas. Las va a ignorar y las va a tomar como iguales. Entonces nosotros podemos ir a probarlo en código. Nos pasamos aquí ahora a la lección 5.2. 5.2. El método
equals ignore case. Ok, miren. Y entonces vamos a declarar la string cadena 3 igual, y le vamos a decir Java me gusta, todas con mayúsculas en su primera letra inicial. String cadena 4 es igual a Java me gusta, todas en minúscula. Ok, entonces nosotros podemos decirle, ya un poco más prácticos, podemos decirle de la siguiente manera: cadena 3 punto, porque es un método de los strings. Ya vamos a hablar un poco más de ellos cuando estemos trabajando más a detalle, pero cuando hablamos de un método, el método afecta al que lo está invocando, o compara o revisa al que está invocando. Entonces aquí el que está invocando es cadena 3, porque este es un método de las cadenas, y le digo equals ignore case. Y miren que ignore case, o sea, equals ignore case es un método que requiere un argumento. Entonces, como lo hicimos arriba, me pregunta de quién, qué argumento quiero verificar. Entonces le digo con cadena 4, miren. Entonces, al decirle que con cadena 4 yo quiero comparar, voy a recibir como respuesta un valor booleano. En este momento ya no lo guardo en una variable booleana, sino que puedo originalmente pues solamente ejecutarlo de esta forma. Y miren, nos dice true. Entonces nos demuestra que es un valor verdadero. ¿Por qué? Porque nos dice, mira, revisa si las cadenas son iguales, pero no importa si estas cadenas, ¿sí? Si estas cadenas tengan diferencias de mayúsculas o minúsculas. Entonces esto lo vuelve bastante interesante. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les gustó? Bueno, esto nos está ayudando bastante a que nosotros podamos darnos cuenta de estos métodos que son muy prácticos cuando manejemos strings. Más adelante vamos a ver más métodos que funcionan para las cadenas y ustedes se van a poder ir conociendo más de ellas. En este momento lo que vamos a dejar es estos dos que ya estamos pudiendo nosotros conocer y utilizar muy fácilmente. Bueno, creo que de aquí en adelante ahorita les va a gustar muchísimo lo que vamos a estar trabajando. Nuestra lección 5.3 va a ser la entrada a la clase Scanner. No es el escáner que tú conoces con el que escaneas papeles y documentos, ¿sí? No es eso. Vamos a ir a nuestra pizarra para ir trabajando y explicando un poco, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar sobre entrada, y esta es la clase Scanner, ¿ok? Entonces mira qué interesante, la clase Scanner. La clase Scanner realmente, por lo regular todos los programas tienen que ir en un doble sentido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un doble sentido, estamos hablando que un programa que actualmente solo vaya en un sentido es un programa aburrido, ¿sí? Y hasta este momento todos nuestros programas han sido de un sentido, ¿sí? De un sentido. Cuando nos referimos a esto, nos estamos refiriendo a que todos nuestros programas no tienen ninguna interacción con el usuario, ¿sí? No tienen interacción con el usuario, ¿sí? ¿A qué nos referimos? A que todos los programas en este momento están dando alguna salida con los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Con los datos que nosotros tenemos. Entonces ahora necesitamos poder tener programas en un doble sentido. ¿A qué nos referimos con un doble sentido?
que pueda existir una comunicación entre el usuario y nuestro programa o nuestro código, ¿sí? Y entonces ahora nosotros vamos a ver cómo Java nos va a permitir a nosotros utilizar esta clase Scanner para poder tener ese diálogo con el usuario, ¿sí? Y en esta lección vamos a explicar cómo obtener esas entradas de datos por parte del usuario. Con las entradas se podrán escribir programas que sean mucho más flexibles y más útiles. Y Java proporciona una clase precopilada llamada Scanner para hacer eso, ¿ok? Y esto nos va a permitir obtener entradas ya sean desde un teclado o también nos va a permitir recibirlas desde un archivo, ¿ok? Pero en este momento no vamos a tocar el de archivos, sino que nos vamos a basar más en los ingresos de teclado. ¿Estamos bastante bien? ¿Sí? La clase Scanner no es parte del conjunto fundamental de las clases de Java, ¿sí? O sea, del core. O sea, esto no está en el core, no está en el core, ¿ok? No está en el core, o sea, en el kernel, en el núcleo de Java, no está en su corazón, ¿sí? Así es que tú y yo tenemos que hacer uso de la misma clase y necesitamos indicarle al compilador dónde encontrarla, y lo cual lo vamos a realizar importando la clase en el programa de manera más específica. Y para esto requiere que nosotros vayamos a utilizar una sentencia, ¿sí? Vamos a usar una sentencia llamada import, ¿ok? Miren, vamos a usar una sentencia llamada import para poder ir trabajando con esta forma del escáner, ¿ok? Entonces esta sentencia que nosotros vamos a utilizar, que nos va a habilitar el uso de la clase Scanner, nosotros la vamos a ir a traer de la siguiente manera. Vamos a crear nosotros acá una línea de código que diga lo siguiente: import java.util.scanner. Miren. Y esta va a ser la forma en que nosotros en el inicio de nuestro código de programación la vamos a poner desde esa forma. O sea que esto, por favor, tomamos nota, va al inicio de nuestro código. Entonces le estamos indicando al compilador que debe de importar esa clase que no está en el core, en el núcleo de Java en este momento. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos bastante bien? Siempre se debe de poner antes de la sección del inicio, por favor. ¿Ok? Ahora, después de que ya le hemos dicho a Java que vamos a importar el util scanner, hay algo más que es necesario saber para antes de preparar el programa para la lectura de los datos. Y se requiere que insertemos una sentencia en la parte superior del método main, ¿sí? Entonces, siempre por lo general, pues puede ir en cualquier parte del programa, pero es bueno que ustedes la coloquen en un orden, ¿sí? Y esta línea de sentencia es la siguiente: scanner, la palabra reservada, std in es un nombre de variable que yo estoy utilizando para guardar el ingreso o etiquetar el objeto, ¿sí?, que se está creando. New scanner system
punto in. Observen por favor donde hay letras mayúsculas, se tienen que quedar esas letras mayúsculas, por favor, ¿sí? Eso sí es importante, que conservemos las letras mayúsculas en donde deben de ir. Esta expresión que estamos viendo acá en este momento, nosotros vamos a desmembrarla, digámoslo así. New Scanner System In. Esto está crea un objeto en nuestra memoria. Recuérdense que Java, él es nacido directamente en la programación orientada a objetos. Entonces, él ya es nativo de la programación orientada a objetos. Entonces, la clase, desde que estamos iniciando a programar, vemos que ya se llaman public class y todo eso, ya son clases, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, New Scanner System In está creando un objeto, ¿sí? Un objeto que va a almacenar una colección de datos. En este caso van a ser el objeto de caracteres introducidos por el usuario a través del teclado. Y la variable stdin, ojo con esto, es una variable. Sí, por favor, de referencia. Variable de referencia. ¿Ok? O sea que no siempre se tiene que llamar igual. Es el nombre que ustedes le quieran dar. Y es la inicializada a la dirección del objeto recién creado. Entonces Java viene y dice, bueno, has creado un objeto, ¿sí?, de escáner dentro de stdin, ¿sí? Entonces stdin es un objeto creado. Después de la inicialización de la variable stdin, permite ejecutar operaciones de entradas de datos, o sea, de lectura, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos bien con lo que vamos a ir a hacer en el código, pero quiero que lo expliquemos para que ustedes sepan realmente qué estamos haciendo, por favor. ¿Ok? Una vez establecido, pues, la importación, la declaración de la inicialización de la variable del objeto, establecido esto anteriormente ya, se puede leer y almacenar una línea de entrada. Y debemos llamar al método. Vamos ahora a conocer un método más, ¿sí?, que nos va a ayudar, ¿sí? Y este método lo vamos a conocer como el método nextLine. Miren, el método nextLine, ¿sí?, este método nos va a ayudar a almacenar una línea de entrada. O sea, este nos va a traer una línea de entrada. ¿Ok? Entonces él nos trae una línea de entrada. Creo que esta forma de usar la pizarra antes de irnos al código nos va a ayudar a que ya lo podamos tener completamente entendido cuando nos vamos para allá. ¿Ok? ¿Y cómo es la forma en que nosotros vamos a tener la sintaxis del valor nextLine? Bueno, pues la sintaxis del valor nextLine va a ser la siguiente. Una variable, ¿sí?, una variable, y solo le decimos el nombre del objeto que acabamos de crear. stdin punto, como es un método, miren, se añade con un punto al string nextLine, y como es un argumento, en este momento lo dejaré vacío, no tiene argumentos, pero esta sería la sintaxis con la que nosotros estaríamos haciendo el ingreso. ¿Ok? Bueno,
Vámonos a nuestro editor de código, IntelliJ IDEA, que estamos utilizando para Java. Es uno de los mejores editores para trabajar con Java. Lección 5.3, entrada, la clase Scanner. ¿Ok? Bueno, recuérdense que debemos de que decían los pasos en nuestra pizarra. Lo primero que tenemos que hacer es ir a importar la clase, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir a importar el método Scanner, y para ello entonces nos vamos al comienzo de nuestro archivo. Arriba de la public class nosotros le vamos a ir a decir de esta manera: import java.util.scanner. Recuérdense de ver por favor las mayúsculas que llevan estas estructuras. Java es parte de su sintaxis. Las palabras reservadas deben de tener sus mayúsculas correspondientes. Entonces miren, ya estamos listos, y si ustedes recuerdan, según nuestra teoría decía, bueno, importábamos a util scanner, y ahora teníamos que inicializar nuestra variable, que es una variable de referencia para guardar el objeto que estamos creando. Y para ello entonces le decimos scanner stdin, que es mi variable de referencia. Esta puede tener el nombre que ustedes quieran. New scanner system, ¿se recuerdan? .in. Y esa es la sintaxis que tiene para que nosotros podamos crear ese nuevo objeto de scanner. Por eso ya está importado ahí arriba. Entonces ahorita nosotros vamos a ver, ya se encendió, porque ya utilizamos aquí scanner. Entonces nos permite, esto es de él, ya lo hablamos, ya lo explicamos, ¿sí? Entonces voy a crear una variable. Ahorita acabo de crear el objeto stdin, ¿sí? Pero stdin nos va a ir a traer una información que el usuario va a ingresar, ¿sí? O sea, le dijimos, mira, vas a usar el método scanner, la clase scanner. El usuario va a poder guardar un valor que se va a escribir, pero tenemos que tener un lugar de almacenamiento para él. Y este lugar de almacenamiento va a ser una variable normal de tipo string que vamos a crear como el nombre. Miren. Y entonces ahora le vamos a solicitar el nombre al usuario. Ingrese su nombre. Dos puntos. Y miren. Solo que ahora vamos a ver algo. En vez de usar println, vamos a dejar solo print. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué está dejando solo print? Println no va a dar algún error. Bueno, expliquemos un poco la diferencia de usar print con println, ¿sí? Bueno, para que sea más gráfico, vámonos aquí. ¿Cuál es la diferencia de que nosotros usemos println? ¿Sí? Println lo que hace es que cuando yo haya escrito, él hace un cambio de línea automático. Entonces, el cursor queda de este lado, ¿sí? Cuando yo uso directamente una sentencia como lo que es print, le estoy diciendo que quiero que reaccione de la siguiente manera, que el cursor se quede en la misma línea, ¿sí? Miren, println me cambia de línea para lo que venga, y print le dice a la siguiente línea que se quede en la misma línea de donde estuvo el print. Todo esto es cuestiones de cómo ustedes lo quieran manejar, pero normalmente cuando nosotros estamos solicitando algún dato, ¿sí? Decimos dato, dos puntos, esperamos que se pueda escribir a la par, ¿sí? Entonces creamos que el cursor se quede de esta forma, no lo mandamos para abajo,
Entonces eso es lo que realmente estamos haciendo con decirle nosotros que queremos usar un print en la línea 31. ¿Ok? Entonces ahora se queda, ingrese su nombre y se va a quedar en la misma línea el cursor esperando que nosotros ingresemos un valor. Yo le voy a decir nombre, entonces es igual. ¿A quién? Al objeto que creé para pedir el escáner. Entonces stdin punto y el método de qué es lo que voy a meter en él. Y en este caso vamos a usar a nextLine, que ya habíamos hablado de él. Entonces nextLine punto y coma, y ahora vamos a desplegar el valor que capturamos. Salt hola más nombre, que fue donde lo acabamos de guardar, más cómo estás. Miren, salt, y vamos a poner nuestro separador. Ok, miren. Bueno, y esta es la forma en la que nosotros estamos visualizando el uso de escáner. Muchos me dirán, profe, qué complejo, en Python es un input y se acabó el asunto. Sí, puede que pareciera de esa forma, un poco más práctico en otros lenguajes de programación. Compilamos y si no tenemos errores, no vemos ninguno, y ahora ejecutamos. Y ahora miren lo que estábamos indicando. El cursor se detiene en la misma línea de ingrese su nombre y está esperando que nosotros ingresemos un valor desde el teclado. Entonces yo le digo Juan Pajic y me dice, hola Juan Pajic, ¿cómo estás? Entonces ya pudo usar una información que yo estoy ingresando. ¿Qué les parece? Muy bonito, ¿verdad? Muy interesante cómo podemos ir trabajando estos métodos de entrada. No hemos terminado porque estos métodos de entrada todavía son un poco más amplios. Y para ello pues vamos a ir a conocer. Ahorita aprendimos la clase Scanner. Ahora pasemos a nuestra lección 5.4 y hablemos sobre los métodos de entrada. Estos métodos de entrada son muy interesantes, ¿sí? Porque vamos a poder conocer. En el programa anterior realmente nosotros, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, lección 5.4, métodos de entrada. En el programa anterior nosotros únicamente, ¿sí? Se llamó al método nextLine de la clase Scanner. Fue para obtener una captura de datos. Y la clase Scanner contiene muchos otros métodos que leen datos de entradas de diferentes formas. Porque ustedes dirán, bueno, y entonces uso nextLine siempre para todo. No, tú no usas nextLine siempre para todo. NextLine lo usamos porque estábamos guardando un string. Pero platiquemos un poco de los que podemos llegar a encontrar. Mira, ¿sí? Nosotros podemos llegar a encontrar de estos. Mira. Tal vez se verá un poco borrosa, pero ahí la vamos a arreglar. Y la vamos a ir explicando. Mira. Nosotros podemos tener el de nextIn. ¿Sí? nextIn dice, se salta los espacios dejados en blanco hasta que encuentra un valor de tipo int y devuelve un valor tipo int. Entonces, cuando tú llamas a tu objeto y le dices que vas a guardar ya ahí el valor, él automáticamente te tiene que preguntar qué valor es el que vas a guardar. En el anterior, el nombre era un string, entonces uso un nextLine para guardar el string. Pero si fuera a ser un valor entero el que yo voy a guardar, uso nextInt. Y nextInt va a permitir que en ese método scanner, en la clase scanner, yo guarde un valor entero. NextLong
se salta los espacios dejados en blanco hasta que encuentra un valor de tipo long y devuelve un valor tipo long. Ojo con el valor que devuelven, ¿sí? Porque tenemos que tener la variable en donde vamos a guardar ese valor que la clase scanner está trabajando. Nuestra variable que hace referencia al objeto de la variable de referencia debe de tener ese tipo de almacenaje de datos. Tenemos next float, se salta los espacios dejados en blanco hasta que encuentra un valor de tipo float y devuelve un tipo float. Tenemos next double, se salta los espacios dejados en blanco hasta que encuentra un valor de tipo double, devuelve un valor tipo double. Y tenemos el método de entrada next, se salta los espacios dejados en blanco hasta que encuentra un token, devuelve el token como un valor tipo string. Bueno, muchos me dirán qué interesante todos esos métodos y todas esas formas en las que podemos ingresar nosotros información. Y platiquemos un poco más de ellos, porque sé que algunos tuvieron tal vez algunas preguntas, ¿sí? Tal vez una de las primeras preguntas que yo podría venir a decir podría ser la siguiente. Y podríamos decir que son los espacios dejados en blanco que tanto se están mencionando, ¿sí? Sé que algunos tal vez ya se lo preguntaron, ¿sí? Se estarán preguntando, ¿y qué son los espacios dejados en blanco? Bueno, los espacios en blanco básicamente son aquellos que aparecen vacíos en la pantalla o en la impresora. Y estos incluyen el espacio entre caracteres. Los tabuladores y el carácter de salto de línea, ¿sí? Son parte de ellos. El carácter de nueva línea se genera con la tecla Enter. Entonces los espacios dejados en blanco son aquellos que aparecen al lado izquierdo de las entradas de datos. Tomen esto ustedes bastante en cuenta para cuando estén trabajando con sus métodos de entrada. Otra pregunta que podría estar surgiéndonos aquí podría ser, ¿qué sucede si el usuario proporciona una entrada inválida de datos? ¿Se lo preguntaron o no? ¿Qué pasaría si el usuario ingresa prácticamente un tipo de datos que no es el que estamos esperando? Bueno, la JVM, la Java Virtual Machine, va a imprimir un mensaje de error y detiene la ejecución del programa. Por ejemplo, si un usuario introduce 45 gramos o 45.0 en una respuesta a la llamada del método nextInt, la JVM imprime un mensaje de error y detiene el programa. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Digamos que nosotros tuviéramos aquí un valor 45G, o sea, es tipo con string, o hiciéramos un 45.0, ¿sí? Y estuviéramos hablando nosotros en este momento, ¿sí? De estar trabajando, ¿sí? Con un next int. Y esto obviamente la JVM nos va a devolver un mensaje de error y va a detener el programa, ¿sí? Y va a detener el programa. Una pregunta que podrían también estarse haciendo todos en este momento es, ¿y el método next busca un token? ¿Qué es un token? ¿Ok? ¿Qué es un token
para Java, que es un token. ¿Y por qué estamos viendo esto? Se puede pensar en un token como una palabra, ¿sí? Ya que el método next se utiliza usualmente para leer una simple palabra, pero de manera más formal, podríamos nosotros decir que un token es una secuencia de caracteres diferentes a los espacios en blanco. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que un token es la palabra gecko, ¿sí? También podríamos decir que es un token la palabra, miren, aún así, va a, ¿sí? Estos son tokens, ¿sí? Tokens válidos, ¿ok? Tokens válidos. Entonces los vamos a poner con azul. Tokens válidos, ¿sí? Y estos se vuelven tokens válidos. Veamos lo siguiente. Y digamos, monstruo Gila no es un token válido. ¿Por qué no es un token válido? No es un token válido. No es token válido. Porque este está teniendo, ¿sí?, un espacio en blanco, ¿sí? Por esto, por este espacio vacío, ese espacio vacío, él ya no es un token. Los tokens son de un solo término, ¿ok? Y esto es bien importante porque cuando nosotros recibimos tokens de nuestras aplicaciones de los bancos, si ustedes se dan cuenta, estas aplicaciones de los bancos nos llevan a demostrar que nosotros tenemos básicamente un solo token, valga la redundancia de la palabra, ¿sí? Tenemos un solo token que se nos asigna directamente para validar una transacción. Entonces nos podemos dar cuenta nosotros que es únicamente para validar esa opción. ¿Ok? ¿Les parece bien? Vamos bastante bien ahí. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Vámonos a nuestro editor y hagamos unos ejercicios con esta sección 4, que es nuestra lección número 4. Lección 5.4. Métodos de entrada. No vamos a ver todos, ustedes van a tener que practicar algunos. Vamos a hacer un par de ejemplos. Ejemplo 1, porque sería pues demasiado tiempo para experimentar con cada uno de ellos. Pero ustedes lo pueden hacer. Scanner std in2, miren, porque no puedo usar el mismo objeto que ya creé porque ese ya guardó una información. New scanner system.in. Ya no tengo que irlo a declarar ahí arriba porque ya tenemos la importación. Entonces no lo tengo que volver a hacer. Double, le vamos a decir a precio, y a int le vamos a decir can't. Miren. Ok. Entonces ahora en este ejercicio le vamos a decir sold, pero print, no println, precio de compra del artículo. Miren. Precio es igual a stdin2. Punto. ¿Qué método voy a usar? Como es decimal, le voy a decir un doble. Miren. Un doble. Sold. Print nuevamente. Y le voy a decir cantidad. 2 puntos.
can't, le voy a decir que es igual a stdin2, puedo usar el mismo en este momento de espacio de trabajo. Next int. Profe, pero usted acaba de usar next double y next int para el mismo objeto. Sí, porque él me crea, me permite usar el mismo objeto para poder trabajar diferentes métodos. No hay problema. South, le voy a decir el total de la compra es igual, yo voy a poner el símbolo de quetzales de mi país, más precio por can't. Miren, south, nuestro separador, y entonces miren cómo quedó nuestro programa. Lo podemos guardar. Vamos a nuestro sender, compilamos nuevamente, no hay errores y ejecutamos. Ingrese su nombre, este es el ejercicio anterior. Precio de la compra del artículo 25.75. Cantidad 5. El total de la compra es igual a 128.75. Es en cuenta cómo ya estamos pudiendo tener una interacción con nuestros programas. Y eso nos empieza a traer pues una gran mejora en el tipo de codificación que vamos a ir trabajando. Interesante, ¿verdad? Bueno, hagamos un ejemplo 2 para terminar esta sección. Y vamos a hacer ahora el siguiente. Scanner stdin3. Esto se puede llamar como ustedes quieran, ¿no? Yo estoy usando ese, pero ustedes pueden ponerle el que quieran. Scanner system.in string. Como nombre ya lo usamos, le voy a decir nombre 2. Perdón, punto y coma. String. Le voy a decir apellido 2, aunque no lo hemos usado, pero para guardar el mismo orden aquí. Le voy a decir south. Print únicamente, ¿verdad? De primero. Ingrese. Miren ahora su nombre. Vamos a usar algo más interesante aquí. O sea, vamos a valernos de las capacidades que tiene Java para nosotros. Ingrese su nombre y primer apellido separados por un espacio. O sea, voy a ingresar ambos de una vez. Miren. Entonces le mando a decir nombre 2 es igual a stdin3.next, porque ahorita solo estoy recibiendo strings. Miren, ya no estoy usando next line, sino solo next, como decía en nuestra tablita que les puse de next. Se salta los espacios dejados en blanco hasta que encuentra uno nuevo, y vuelve el token como un valor string. O sea, vuelve el valor prácticamente como un string, ¿sí? O sea, estoy generando tokens, ¿ok? Estoy generando tokens. Entonces cada uno va a ser un token porque es de una sola palabra cada uno. Apellido 2 es igual a stdin. Puedo seguir usando mi mismo objeto, no tengo problema. Next también. Miren. South, le voy a decir, las iniciales son más nombre 2. Miren esto, vamos a mezclar un poco de nuestra clase de la semana pasada. Chart at 0, porque ya explicamos eso, más apellido 2 punto chart at 0 también, más le vamos a poner un punto decorativo ahí. Miren, ¿qué les parece esa implementación? ¿Sí? Entonces ahora, miren, vamos a pedirlos como tokens, ¿sí? Como tokens, porque entonces solo el valor de espacio en blanco está generando que yo pueda solicitar ambos valores al mismo tiempo. Clear, volvemos a compilar y volvemos a ejecutar. Wampa 10,
3 y ahora aquí tenemos. Ingrese su nombre y primer apellido separados por un espacio. Juan Ruiz. Las iniciales son JR. Miren, pudo ir a traer mis iniciales. Entonces podemos ver que por tokens, aparte de que se volvieron tokens, yo pude también ir a usar char add, que ya lo hemos tenido anteriormente. Muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante, y es algo que debemos también de tener muy en cuenta, por favor. Ok, me va gustando la clase, cómo se va desenvolviendo, y vamos muy bien. Veamos nuestra lección 5.5, problemas con el método nextLine. Por favor, aquí pónganme un poco de atención porque es una parte algo teórica. Sí, es una parte teórica. No podemos programarla en este momento, pero la vamos a dejar como una referencia. ¿Sí? Y es problema con el método nextLine. Platiquemos un poco de él y lo que podamos escribirlo lo vamos a escribir también aquí en la pizarra. El método nextLine y otros métodos de la clase Scanner no se llevan bien al estar juntos. Y es correcto utilizar una serie de llamados al método nextLine en un programa. O sea, nextLine lo vamos a estar usando y otros métodos también de entradas de datos. Pero vamos a llegar a tener a veces algunos conflictos. También es correcto utilizar una serie de llamadas a los métodos nextIn, nextLong, nextFloat, nextDouble y next que se van a estar utilizando en un programa. O sea, vamos a estar utilizando todos los métodos de entrada. Pero realmente si se utiliza el método nextLine y los otros métodos de la clase Scanner en el mismo programa, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el método nextLine es el único que procesa los espacios dejados en blanco. Entonces, pongamos aquí. Es el único que procesa los espacios dejados en blanco. ¿Ok? Entonces, eso es algo que debemos de tomar nota de nextLine. ¿Sí? Los otros métodos se los saltan. Entonces supongamos lo siguiente, que tenemos un método nextInt. Miren esto. Tenemos un nextInt y lo tecleamos y le vamos a, mejor no, solo poner así. Y nosotros vamos a cargar un valor 25. Miren, en un nextInt, ¿sí? Y presionamos la tecla de Enter. ¿Sí? Entonces, miren lo que está sucediendo. El método nextInt lee el número 25 y lo devuelve. No hay problema. El método no lee el carácter de salto de la línea Enter. Entonces, aquí podemos decir no lee el Enter que tecleamos, no lo lee. ¿Sí? No lo lee. La llamada al método nextLine no salta los espacios dejados en blanco, por lo que se atora con la lectura de lo que se deje en la anterior captura de datos. O sea que nextLine se queda atorado con lo siguiente. Entonces digamos que yo después utilizo un nextLine, ¿sí? Al usar este nextLine, continuo a lo que acabamos de hacer, he generado un atoramiento. Atoro el método. ¿Por qué? Porque ya dijimos que nextLine es el único que procesa los espacios dejados en blanco, ¿sí? ¿Y con qué se va a atorar?
porque él se trae ese enter para acá. Y entonces al traerse ese enter, él se traba, ¿sí? Entonces atoro mi método. Y esto hace que se atore mi programa. En la llamada a la captura, al presionar la tecla enter, al llamar al método nextLine, este se atora leyendo el valor que yo voy a ingresar, ¿sí? Así es que entonces, ojo cuando esto está pasando. Porque uno programa y después no sabe por qué están pasando este tipo de cosas, ¿sí? A lo mismo podríamos decir nosotros lo siguiente: ¿qué pasa si el método nextLine lee un carácter de salto de línea? Imagínense, ahora no un enter, sino un salto de línea. Él abandonaría el proceso porque ha leído un carácter. El carácter de salto de línea marca el final de una línea, ¿sí? Aunque sea muy corta, pero lo va a saltar. Por lo que la llamada al método nextLine no espera leer otra línea, lo cual posiblemente es el usuario el que está esperando que se lea. Entonces se queda titileando el cursor y el usuario no puede ingresar nada y se queda atorado también en ese tipo de procesos. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nextLine se captura todos esos procesos, ¿sí?, que dejamos como en blancos, ¿sí? Y entonces tenemos que tener cuidado cuando los estemos utilizando. Profe, ¿y qué soluciones se pueden usar? Bueno, una solución al problema del método nextLine realmente es incluir una llamada extra del método nextLine, cuyo único propósito sea leer el carácter en blanco del salto de línea. O sea, coloco otro nextLine que se coma ese salto de línea, esos espacios en líneas, y de ahí coloco el nextLine que necesito utilizar. Algo complejo, ¿verdad? Pero así es Java. Otra solución sería utilizar una variable de referencia al objeto scanner para la entrada a través de nextlines. Por ejemplo, crear otro stdin 5, 3, 2 y otra prácticamente variable de referencia para la entrada. Digamos que usé el stdin 1, stdin 2 sería con el que realmente voy a capturar el valor que necesito. Y esto haría que ya los métodos no empiecen a colapsar por estar juntos. Va a ser un prueba y error en el que ustedes se van a meter y van a tener que ir experimentando. Pero yo quería mencionarlo porque vamos a toparnos con ese tipo de procesos mientras estemos trabajando con ellos. Entonces, pónganle mucha atención a esta lección 5.5. Aunque no pudimos hacer un aspecto gráfico o un código porque nos quitaría demasiado tiempo. Entonces ustedes pueden probar los métodos. Vayan a hacer pruebas de esos métodos de entrada que les di y vayamos trabajando con ellos. ¿Ok? Bueno, y creo que esta sección 5.6 les va a gustar bastante. Y es la introducción a la GUI. ¿Qué es la GUI? Pues es el entorno gráfico que tiene directamente Java. Vamos a dar una breve introducción a esta sección, entonces vamos a trabajar un poco. ¿Por qué ahora, profe? ¿Por qué la estamos viendo ahora? Porque la vamos a usar también para introducción de datos. Entonces ya no solo vamos a trabajar desde una consola, sino que vamos a poder también ver cómo Java nos permite crear cuadros de gráficos para pedir la información a nuestros usuarios. Entonces platiquemos un poco de la GUI. ¿Y qué es la GUI, profe? Es el entorno gráfico que Java tiene. Y miren, este sería alguna de las ventanas que nosotros podríamos estar visualizando en el aspecto gráfico. Miren. Sí, muy interesante, ¿verdad? Voy a ponerlo al 100 para que se pueda ver bien aquí. Miren. Entonces nosotros podemos venir y decir que este es el aspecto gráfico que Java nos está presentando. Entonces vamos a ir a crear este programa y vamos a platicar un poquito del GUI. ¿Sí? Bueno, aquí hay algo bien importante del GUI. Un programa GUI se caracteriza por utilizar herramientas gráficas para su interfaz. Se considera un programa porque utiliza estas herramientas gráficas para su interfaz. Una barra de título, como todos podemos ver, ¿sí? La barra en la parte superior de la ventana. Un botón de aceptar o de OK. Un icono
y si se presiona el botón de aceptar, o eso en el OK, la ventana se cierra, ¿sí? El icono I es un elemento visual que indica la naturaleza de la ventana. Y la I se está significando información. O sea, mira la información que está saliendo, ¿sí? La esquina con la X, pues todos la conocemos, pues va a cerrar la ventana también sin hacer ningún procedimiento que hubiera que hacer dentro de la ventana. ¿Ok? Sin dar tanto detalle a cómo funciona realmente el entorno gráfico, vamos a tener tiempo para trabajar con él, pues como todo tenemos que importar también, ¿sí?, la clase GUI. Y entonces para ello vamos a usar la sintaxis import javax.swing.go option pane. ¿Ok? Entonces miren, hay que importar esta clase para poder trabajar con el GUI. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer rápidamente uno de los ejercicios. Para eso ya vamos a crear un nuevo archivo para que no nos esté generando ahorita tanto detalle, y le vamos a poner a este archivo, le vamos a poner, pongámosle hola mundo GUI. Miren, bueno, tenemos aquí PSBM, escondemos esto y agrandamos un poco. Bueno, decía la teoría que debemos de ir a importar import javax.swing.gOptionPane. Miren, entonces ya importada, nosotros vamos a usar la siguiente sintaxis: gOptionPane. Y vamos a utilizar el Show Message Dialog. Hay varios, ahí vamos a ir aprendiendo ahorita en este momento. Este requiere un par de argumentos, ahorita lo vamos a estar platicando, ¿sí? Y esto se le está denominando una ventana de diálogo, ¿sí? Es una ventana de diálogo con la cual nosotros podemos trabajar. Vamos a ponerla ahorita y ahorita la vamos a explicar. Null. Y le vamos a decir bienvenido a Java Essentials 1. Miren, ¿qué les parece? Guardémoslo. Vámonos a nuestro sender. Clear. Y ahora tenemos Java C. Hola mundo GUI Java, ¿verdad? No hay errores. Y podemos irlo a ejecutar. Y miren lo que nos ha creado. Nos crea nuestra ventana que dice bienvenidos a Java Essentials 1. Ok. Entonces vemos que ya termina el proceso y nos regresa al proceso de comando. Aquí pues puse un carácter que no era. Ahí está. Sí, ya sabemos que tengo que volverlo a ir a compilar. Entonces ahí está. Lo vuelvo a ejecutar y observen ustedes qué bonito se mira. Miren. Y ya podemos empezar a trabajar con un entorno gráfico de Java. Vamos a explicar un poquito más de esto, ¿sí? Se denomina una ventana de diálogo, o sea que a esto nosotros lo vamos a conocer como ventana de diálogo. ¿Ok? Entonces lo conocemos como una ventana de diálogo, ¿sí? Y entonces ahora nosotros vamos a poder platicar un poco más de ello. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la sintaxis jOption pane.show message dialog y tenemos los argumentos
null y mensaje. Miren. ¿Ok? Entonces nosotros acá podemos observar que lo que estamos haciendo es básicamente tener esta siguiente sintaxis. ¿Ok? Yo puedo venir y decirle null. ¿Qué quiere decir null? Bueno, ya vamos a aprender un poquito más de ellos, pero null lo que nos quiere decir es en dónde se va a posicionar. Entonces, acá me está hablando de la posición de la ventana o del cuadro. Posición en pantalla. Entonces, cuando yo le digo, voy a comprar mi tablet de dibujo ustedes. Cuando yo le digo null, le estoy diciendo automáticamente en el centro. ¿Sí? Ya más adelante les voy a enseñar a ponerle en una ubicación. Y lo siguiente es el mensaje que quiero que salga. Bueno, aquí podríamos decir que está aquí. ¿Sí? El mensaje que está ahí. Y esta es la forma en que podemos ver que ShowMessageDialog necesita dos argumentos para funcionar. Y es la forma en la que nosotros estamos viendo en este momento operar el cuadro. Está bonito, ¿no? Bueno, profe, pero ¿qué tiene que ver ahorita esta parte del GUI, esta ventanita, con lo que estamos hablando de entradas de datos, de solicitarle al usuario valores para poder procesar nuestros programas de una mejor manera? Pues claro, ese es el fin y esa era la finalidad de esta clase del día de hoy. Entonces, en esta clase del día de hoy ya vimos ahorita el cuadro de diálogo, ya lo trabajamos y ahora pues vamos a estar trabajando, o sea, ya vimos la entrada y salida con el objeto GOptionPaint. Vamos a trabajar el cuadro de diálogo de entrada, o sea que ahora cómo lo vamos a estar procesando. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esta sección? Pues en esta sección, que es la última con la que estamos trabajando y una de las más bonitas ya, lección, donde ya estamos viendo utilizar bastante más fuerte Java, cuadro de diálogo de entrada. Miren, entonces esta sección les va a gustar bastante. Yo sé que esta parte de esta lección 5.8 les va a gustar mucho. ¿Por qué les va a gustar mucho? Porque si ustedes observaron el cuadro de diálogo anterior, solo era un cuadro de diálogo. Y estos se les denominan cuadros de diálogo o simplemente diálogo. Cuando decimos diálogo estamos hablando de un cuadro real. Pero el anterior solo es un despliegue de alguna información que yo quería. Ahora, ambos tipos de cuadros, tanto el diálogo de entrada como el de diálogo, se consideran como cuadros de diálogo, de mensajes para salida y diálogos de entrada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo y es lo que produce el método ShowMessageDialog que estábamos viendo. El diálogo de entrada despliega un mensaje de petición y un cuadro de texto. Ay, ¿cómo está eso, profe? Bueno, pues genera esto. Miren. Genera eso. ¿Ok? Entonces ustedes pueden observar que nos genera un cuadro de diálogo de entrada. Miren. Entonces este tiene un mensaje de petición, que es lo que quiero que ingresar, y un cuadro de texto que deseo se mencione. Hablemos un poco ahora de esta ventana, ¿sí? Esta ventana que estamos visualizando nosotros aquí. Estos despliegan un icono con el símbolo de la interrogación. Miren ahora cómo cambió, ¿sí? De manera de la guía visual de que el diálogo está haciendo una pregunta. Entonces ahora él está haciendo una pregunta, ¿sí? Él va a hacer una pregunta ya al usuario, ¿sí? Y está esperando la respuesta del usuario. ¿Dónde está esperando la respuesta? En el cuadro de texto de ingreso de información, ¿sí? Entonces este es el cuadro de texto de respuesta. Texto de respuesta.
¿Ok? ¿Estamos en claros? ¿Sí? Al presionar, si nosotros presionamos Enter, ¿sí? Si nosotros presionamos Enter, OK, si usamos la tecla de Enter o de OK, cargamos el valor que esté en el texto de respuesta a la variable. ¿Sí? Si nosotros le damos al de cancelar, no guardamos nada. El valor. No guardamos el valor. ¿Ok? No sucede nada, no pasa nada. El propósito de los diálogos de entrada es poder leer un valor del texto introducido por el usuario y almacenarlo, ¿sí? Para leer valores de texto vamos a usar ahora el método showInputDialog. Miren cómo cambia. El otro era un showMessage. Ahora vamos a usar un showInputDialog de la siguiente manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, profe, ¿por qué no lo hacemos ya? Tranquilos, ya vamos a ir a pasarlo de esa forma. Miren, pues, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Variable donde vamos a guardar el valor, que debe ser de tipo string en este momento. Le vamos a decir jp option paint .show input dialog, y aquí debe de ir el mensaje de petición. Miren. ¿Ok? Y esa sería la línea que tendríamos que estar trabajando. Miren. Y esa sería la forma en que tenemos que solicitar estos datos. Para leer un número es necesario llamar al método showInputDialog, ¿sí? Y luego convertirlo a la cadena de texto leída en números. ¿Se recuerdan? De manera más específica, para leer un tipo int, deberíamos hacer lo siguiente. Esta es variable tipo string. Si nosotros ahora queremos una variable tipo int, entonces le decimos lo siguiente: integer .parseInt g option paint .show input dialog mensaje de petición punto y coma. Miren cómo funcionaría para un entero entonces, ¿sí? Y todavía no va a caber. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ustedes ya saben que ese sería la sintaxis de una línea, ¿sí? Y para leer una de tipo double, ¿cómo lo haríamos? Bueno, veamos, y después vamos a ir a hacer unos ejemplos, no con todas, pero vamos a ver con cuáles podemos hacer. Variable tipo double, yo le voy a decir doble punto parse doble j option paint punto show, pero ese show es minúscula, show input dialog, y aquí iría el mensaje de petición. Miren, esa sería la línea para un double, ¿sí? Esa es la forma en que nosotros tendríamos que asignar un double. Miren,
¿Ok? Bastante interesantes, ¿no? Bueno, vayamos a hacer nuestro último programa muy interesante. ¿Sí? Vamos a construir un programita que haga una como simulación de una compra. ¿Les parece bien? Bueno, con eso vamos a ir terminando. Y ese va a estar muy bonito. Vamos a crear uno nuevo fuera de eso ya. Y le vamos a decir compra GUI. Miren. Ese de entrada y salida. O sea, entrada y salida de datos. ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestro import javax.swing.goptionpaint.y. Bueno, nuestro PSVM. Y ahora entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren qué vamos a hacer. Este va a estar bonito ya para terminar. String, nombre, artículo, double, precio, int, cant. Y entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Nombre, artículo es igual a j option paint.show input dialog, y aquí le vamos a decir nombre del artículo comprado, dos puntos, punto y coma, precio va a ser igual a double punto parse double, parse punto parse double, miren, ¿sí? J option paint punto show input dialog, precio, miren. Bueno, aquí no necesito eso porque son ventanas. Ok, precio. Cant le vamos a decir integer, porque estos son enteros, ¿sí? Integer punto parse int, ya él solito va sabiendo que quiero poner eso. J option paint punto show input dialog, y le voy a decir cantidad. Miren. Ok. Bueno, y ahora quiero presentarle a mi usuario una ventana final del orden de compra, que le dé un resumen de lo que está gastando. Algo muy sencillo ahorita en este momento. J option paint punto. Miren que no se guarda ninguna variable. Voy a desplegar una ventana adicional. Show message dialog. ¿Dónde lo quiero? En el centro. Null. ¿Qué quiero ahí? Le voy a decir orden de compra, dos puntos, cambio de línea n, quiero un salto de líneas, más, lo voy a hacer aquí abajo para que todo es una misma línea, artículo, dos puntos, más nombre del artículo, más cambio de línea, cantidad, va a aparecer abajo, más cant, más, le voy a decir que quiero ahora cambio de línea, precio total, dos puntos, quetzales, porque lo voy a hacer a mi moneda local, precio por cantidad. Miren eso. Bueno, está bonito nuestro programa, miren. ¿Sí? Y entonces lo grabamos. Vamos a nuestro sender. Y ahora Java C compra. GUI es Java. Si no tenemos ningún error, se logra compilar. Y ahora entonces quitamos esto y quitamos la C para la ejecución.
Y miren, voy a hacer un zoom para que lo podamos ver todos mejor también. Permítanme un momento. Voy a cargarla, que podamos hacer un zoom y podamos verlo todos aquí. Miren. Nombre del artículo comprado. Laptop. Precio 2.500. Puedo usar Enter o puedo dar OK. Cantidad 5. OK. Y miren, presenta un resumen. Orden de compra, artículo laptop, cantidad 5, precio total 12.500. Observemos algo importante. Mientras se está ejecutando en modo GUI gráfico, nuestra consola, nuestro terminal, está a la espera de que nosotros terminemos el proceso. Yo le digo OK, regresa el control a mi consola y me devuelve el cursor en la siguiente línea. Entonces es la forma en que yo puedo volverme a dar cuenta de cómo está funcionando. ¿Les gustó? Lo volvemos a correr. Miren. Nombre del artículo comprado, monitores, monitor, ¿sí? Monitor. Puedo usar Enter, precio 1000, cantidad 100. Y entonces miren, artículo monitor, cantidad 100, precio total, pues 1.000.000, ¿verdad? O 100.000 creo que sale ahí. Miren. Muy bonito, ¿verdad? ¿Les gusta ya esta parte? Bueno, ahora vamos a empezar a realizar todos nuestros programas, en su mayoría con GUI, para que ustedes puedan verlo. Hay algo importante en lo que estábamos haciendo aquí en el código, por favor. Bueno, integer parse int, como lo estamos viendo aquí, convierte la cadena de caracteres leídas en un valor de tipo int. Y doble parse doble convierte la cadena de caracteres leída en un valor de tipo double. ¿Sí? Integer y double, que estamos viendo aquí, son clases envoltorio, es como se llaman. Parse int y parse doble son métodos de clases envoltorios. Las clases envoltorios y sus métodos los vamos a trabajar en lecciones posteriores que vienen. Pero para que ustedes sepan, doble parse double, integer parse int son métodos de clases envoltorios. Los vamos a estar trabajando más adelante, pero espero que les esté gustando lo que ahora ya pudimos hacer, ¿verdad? Y está muy interesante y muy bonito la forma de trabajar en este momento. Bueno, así hemos llegado al final del clase del día número 5 y también a la finalización de un módulo. Miren eso, ya llegamos a un módulo final. Lo que viene ahora ya son otras estructuras de programación estructurada. Ya hemos salido ahorita de lo básico de Java, pero se nos puso muy bonito con esto del modo GUI, ¿verdad? ¿Les gustó el GUI? Pues vamos a estar trabajando en entorno gráfico y eso es algo que Java presenta porque esa es su riqueza, es el modo gráfico y lo práctico de hacer modo gráfico comparado a otros lenguajes de programación. Bueno, eso es todo entonces por nuestro final de clase del día número 5. Por favor, recuérdense que pueden recibir su diploma técnico en este momento a través de realizar una donación que nos ayuda a poder seguir generando este contenido que tú recibes completamente gratuito por Juan Pajic Bootcamp. Y te invitamos a que pues, puedas realizar esta donación y puedas entonces volverte un alumno VIP y podrás recibir las presentaciones PDFs. La explicación que me escuchaste darla está transcrita en un documento PDF para que también tú lo puedas recibir. Recibas el whiteboard que acabas de ver que fuimos creando, la pizarra, y puedas recibir tu proyecto final y material adicional para esta clase. Y entonces también podrás obtener tu diploma técnico. En este curso, la carta de mérito la podrás recibir al ir llenando el formulario de inscripción y estar presente en las clases virtuales presenciales o verlas en diferido en el canal de YouTube o en la página de la fanpage de Facebook. Te invito a que nos ayudes realizando una donación. Si no tienes los $15, pues puedes realizar una donación a tu criterio para que podamos seguir creando este tipo de contenido que lo hacemos con mucho gusto para que tú puedas ser formado en el ámbito de la programación. Entonces, me despido
y espero que te haya gustado mucho esta clase. Prepárate para la del siguiente miércoles, que va a estar muy interesante. Me despido de ti, soy Juan Pajic y ya sabes, estamos presentes aquí, lo aprendiste en nuestro canal.